continuar con el programa científico de esta mañana. Vamos a partir el segundo bloque, denominado Aspectos prácticos de la investigación. Y me acompaña en la moderación la doctora Virginia Bello, de la Fundación CTIC, el Centro de Tratamiento e Investigación sobre el Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, de Bogotá, Colombia. Hola, buenos días a todos. Es un placer estar acá. Muchísimas gracias a la Organización PETEMA por la invitación. A Mónica, felicitaciones por este evento tan lindo. Nuestro primer invitado es David Martínez Cuadrón, él es del Hospital de la Fe y nos va a hablar de la actualización de los protocolos y la web de PETEMA. ¿Y dónde está David? David está por ahí. Ahí viene. Ahí viene. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, también por la presentación, evidentemente. Y bueno, a ver. Yo voy a hablar, ya lo han comentado, tengo media hora, espero aprovecharla bien y que se me entienda. No sé si habrán preguntas luego, pero bueno, ya veréis que es una charla también en parte con las ideas y las propuestas que más o menos tenemos y lo que vamos a hacer. Esto es lo que voy a hablar exactamente. Es de eso, voy a hablar del reciente protocolo que ya está escrito de pacientes de mayores de 70 años. Luego el resto de protocolos PETEMA. He puesto los mismos que hay hasta ahora, los que tenemos vigentes, pero vamos a ver lo que hemos descubierto a través de los datos de nuestro registro para poder actualizarlo. Y luego también hablaré de la plataforma web donde metemos los datos, que normalmente lo iba Carlos, pero hoy voy a comentarlo yo. Aquí esta diapositiva, todo empezó con el estudio Vilma, ¿vale? Más o menos en el 2010 nos planteamos que teníamos que hacer una foto a cómo estaba la situación de los pacientes mayores. Entonces cogimos todos los pacientes que teníamos hasta finales de 2013 y vimos cómo se había tratado, ¿vale? Entonces este estudio se separó en dos periodos, hasta más o menos desde el 99, que eran los datos, cuando teníamos los datos más o menos bien, hasta el 2007, que era el momento en el que nosotros teníamos disponible en España los agentes hipometilantes, la azacitidina, y luego de ahí hasta el 2013. ¿Vale? Entonces, decidimos ver cómo habíamos evolucionado y descubrimos que no habíamos evolucionado nada en los últimos 20 años prácticamente, que todo seguía igual. Sí que había habido un trasvase de pacientes, quiero decir que los pacientes antes se trataban con quimioterapia o con soporte. Entonces, a partir de 2007, aquellos que eran mejor dentro del grupo de soporte pasaban a agentes hipometilantes o quimioterapia semi-intensiva y aquellos que eran peores dentro del grupo de quimioterapia intensiva pues iban pasando al grupo de intermedio. Pero al fin y al cabo todo era más o menos lo mismo. Entonces tenemos la duda entre cómo tratábamos, con hipometilantes o con quimioterapia semi-intensiva. Para esto se creó directamente el ensayo Flugaza, que se resolvió, fue un estudio fase 3, metimos un montón de pacientes y al final salió que azacitidina tenía mejor supervivencia que Fluga, con lo cual decidimos que el tratamiento era azacitidina. Como no había ningún competidor, pues tampoco hacía falta hacer ningún protocolo. O sea, todo es azacitidina y entonces el último protocolo de pacientes mayores fue el Fluga en el 2014 y a partir de ahí se trataba con azacitidina según ficha técnica. Es verdad que ha evolucionado todo. Como sabéis, a lo largo de los últimos 10 años ha habido un avance mucho más rápido en la biología molecular y han aparecido muchas moléculas que han favorecido que los pacientes mayores de 70 años se puedan tratar con menos toxicidad. Y aquí, pues con todo lo que tenemos, pues se decidió que ya era hora de hacer un protocolo para intentar homogeneizar el tratamiento de los pacientes dentro del grupo PETEMA para luego poder seguir investigando, que es la idea de homogeneizarlo. El primer problema fue el nombre, nos pusimos de acuerdo, al final se ha quedado ahí guía PAPU 70+, era la opción de Pau, no porque se haya votado, sino porque han dicho esta es mi opción y la que se queda, no hay mucho más. Pero a mí me gustaba más Papuchi, yo sigo manteniéndome, pero se queda Papu 70, sin problema. Entonces, ¿para quién está dirigida estas guías? Pues para empezar, a aquellos pacientes que no podemos curar. Aquellos que tenemos un diagnóstico de leucemia mieloblástica aguda, actualizado a la JU 2022, que es la que seguimos, no seguimos la ICC, no seguimos la JU.
y bueno, aquellos pacientes que sean mayores de 70 años que no la puedan recibir y que para nosotros y que no pueden ser incluidos en un ensayo clínico. Nosotros en nuestro centro, en la FE, prácticamente todos los pacientes mayores están dentro de un ensayo clínico. Es raro que no tengamos alguno para que participe dentro del ensayo, pero bueno, en cualquier caso, para que todos aquellos centros, porque somos muchos, lo que no pueden tratar dentro de un estudio, pues bueno, se puede tratar, es para que se trate dentro de esta guía. Incluir pacientes que nos han tratado con anterioridad, LMA no tratada. Esto no quiere decir que los síndromes mielodisplásicos que han recibido azacitidina no puedan tratarse, ¿vale? Es el diagnóstico del LMA, de nuevo, pues a partir de ahí puede entrar en esta guía. Entonces hemos pasado de solo azacitidina para todos a todo este protocolo, que como verán es una vorágine, hay letra muy pequeñita, no espero que la lean, ya le cuento yo lo que es importante y lo que no. Y aquí lo fundamental es sobre todo una cosa que es lo primero, que es ver si el paciente, aunque tenga más de 70 años, puede tratarse con quimioterapia intensiva. Aquí hay varios estudios, yo me quedo con uno de Christian Recher, un leuquimia del 2022, en el que se analizó pues, a partir de una base de datos de 3.000 y pico pacientes, de mayores de 70 años, pues lo que recibían quimioterapia intensiva frente a hipometilantes tenían una mejor supervivencia. Con lo cual, hay que hacer el esfuerzo para tratar a los pacientes con quimioterapia intensiva siempre que sea posible. Y entonces aquí nos viene ya lo que es más fundamental, ¿no? Yo creo que son dos cosas a partir de aquí, y uno es lo que es un paciente. O sea, lo que no se puede tratar con quimioterapia intensiva es paciente unfit, no candidato, pero dentro de estos pacientes unfit hay, vamos a poner dos tipos dentro del protocolo de pacientes unfit, uno unfit y uno más unfit. Y otra parte que es muy importante en este protocolo es el cribado molecular rápido, que nosotros hacemos a través de la web, plataforma LMA, que como casi todos lo conoceréis como un registro, ¿vale? Pero además del registro funciona como un programa de gestión de muestras, de datos, de información, porque también hablaré un poquito al final. Entonces, esto es importante porque dependiendo de los hallazgos moleculares, como veis abajo del todo, los pacientes tendrán un tratamiento diferente uno u otro. Aquí lo que voy a destacar es que, a partir de aquí voy a continuar con la presentación de derecha a izquierda. Empezaré por la parte de Azaven y luego me iré dirigiendo hacia la izquierda. Entonces, ¿qué es un paciente unfit? Estoy hablando de un paciente unfit según el protocolo, ¿vale? Lo que hemos consensuado, porque el protocolo se ha desarrollado y ha habido una comisión científica de redacción. Hemos hecho unas cuantas reuniones y unas cosas se han consensuado más, otras menos, pero al final había que escribirlo. Bueno, esto es lo que es un paciente unfit. En general, el paciente unfit, lo que pone en estudios de vida real a título póstumo, quiere decir que nosotros cuando hacemos los estudios de registro no hacemos un checklist de las características al diagnóstico, sino que vemos los pacientes que no han recibido quimioterapia intensiva y esos los consideramos unfit. O sea, un paciente de 30 años que no ha recibido quimioterapia intensiva porque ha fallecido, eso lo consideramos unfit. Tiene sentido, porque ha fallecido antes, no estaba disponible para dar quimioterapia intensiva. Eso no tiene nadie duda. Luego están los criterios de Ferrara, que son muy básicos, que suelen ser los que están dentro de los ensayos clínicos, pero es verdad que los criterios de Ferrara son mayores de 75 años o, si es menor de 75 años, que tenga comorbilidades. Por ejemplo, que tenga el riñón afectado o que tenga el hígado afectado, y eso está muy bien y se aplica, pero son ensayos clínicos. Es decir, que el riñón está afectado, pero no mucho, ¿eh? O que el hígado está afectado, pero tampoco mucho porque no nos fastidian los resultados. Entonces, por ejemplo, ya los criterios de Ferrara, un paciente que en ECOG 4 ya te lo considera fuera. Con lo cual, hay que decir que tenemos un problema. Luego están las escalas, las actividades básicas de la vida diaria, otras de función física, los test de comorbilidades, como el HCTCI que utilizamos en trasplante o el Charlson. Los pacientes también reciben mucha quimioterapia y algo que también hay algunos hospitales que tienen acceso son las valoraciones geriátricas. Nosotros antes le dábamos menos importancia a las valoraciones geriátricas porque mandarle a nuestro paciente, que teóricamente tenemos que ir rápido y corriendo para tratar, para que otro especialista se tomase todo sus tiempos y sus días para evaluarlo, pues no siempre era posible. Pero es cierto que ahora, a partir de los 70 años, también estamos haciendo una espera para el diagnóstico molecular, con lo cual los centros que esté disponible hacer una valoración geriátrica, pues oye, escuchar a otro profesional que se dedica a esto y de escuchar su opinión, pues bueno, siempre se agradece. No obstante, nosotros, si los pacientes cumplen los criterios para entrar en un ensayo clínico, cumplen los criterios, lo consideramos fit al menos para ese tratamiento. Al final el protocolo es mucho más simple. El ECOG previo al diagnóstico es algo que es verdad, es algo subjetivo, pero está validado, está comprobado y además con todas las curvas y todos los estudios donde lo aplicas realmente se cumple.
Entonces, ¿qué es un paciente unfit frágil? Bueno, aquí en el protocolo nosotros lo hemos puesto 85-90 años. Quizás aquí nos hemos pasado, porque no sé vuestros pacientes, pero hay algunos pacientes de 80 años que ya serían mucho más que frágil incluso. ¿Vale? El estado basal 3 o 4, con el 4 no entra prácticamente en ningunos criterios. Y luego también comorbilidades que sean muy severas, que pensamos que y sabemos que el paciente va a ser peor el remedio que la enfermedad, y que el paciente puede fallecer si empezamos un tratamiento de tipo combinado con aza-venetoclax. Luego, evidentemente, si hay un abuelito que vive solo y no está para darse cuenta de los problemas que pueda tener, fiebre, infecciones, tal, pues tampoco es una opción. Y uno, también la probabilidad de poder moverse cuando las distancias son largas. Yo sé que dependiendo del país, incluso no hace falta que sea aquí, sino también países europeos, pues los pacientes a veces tienen que desplazarse mucho. Nosotros que en España, yo cuando veo vuestras gráficas en mi país, 12 hospitales se dedican a tratar leucemias. En el mío, todo el que quiera se puede dedicar a tratar leucemias. ¿De acuerdo? Entonces, todos los que tenemos dentro del registro, que pues son 180, todos tratan leucemias. No todos hacen trasplante, no todos dan quimioterapia intensiva, pero leucemias las pueden tratar todos. Entonces, ¿qué no pasa? Bueno, entonces, consideraciones. He dicho que voy a empezar de derecha a izquierda. Esto es aplicado directamente a lo que pone el protocolo, lo que hemos consensuado, ¿vale? Lo que yo creo que es importante, pero creo que no sé si me falta una atrás. Perdón, vale. Perdón. Uy, es que va un poco... Es que creo que me faltaba una, o al final así le he quitado. Esta era, ¿vale? Con venaza. Lo importante es que hay que hacer un ramp up. No se puede empezar con una dosis plena, eso ya lo sabemos todos. 100, 200, 400 el tercer día. Aquí nosotros la dosis que damos de azacitidina no es lo mismo que en la ficha técnica. Como veréis, pone ahí 14-21 días. Esto ha sido una parte de discusión. Hay gente que prefería más tiempo. Al fin, bueno, nosotros preferíamos 14, otros preferían 21. Al final se ha consensuado en esto por la experiencia que tenemos nosotros dentro del grupo PETEMA, en el centro y otros grupos. Si se dan otros fármacos, en determinadas interacciones, no voy a extenderme con esto porque hay una charla de interacciones de Rebeca Rodríguez que ya lo comentará ella lo que crea necesario, pero no, es simplemente importante que dependiendo de la medicación que esté recibiendo el paciente, hay que reducir las dosis. Si el inhibidor es potente, incluso bajar a dosis prácticamente rebajar un 75%. Consideraciones a tener en cuenta, bueno, pues citoreducir, también por el riesgo de síndrome lisistumoral. La reducción de dosis que he dicho por las interacciones. Son pacientes que tienen neutropenia y trombopenia ya relativamente pronto, incluso después más allá del día 29, con lo cual es importante tenerla y hay que cuidado con lo que pone, porque se recomienda quinolonas y azoles, vigilar las interacciones como he dicho, y el manejo ambulatorio y hospitalario. En el protocolo se recomienda que al menos las 2 primeras semanas de tratamiento el paciente esté ingresado. Si no es posible ingresarlo, pues a los 3 días al menos un control. Y luego aquí lo que pone de reducción de días. Nosotros hacemos normalmente una evaluación temprana. Se recomienda una evaluación a los 14 días directamente y dependiendo cómo esté la médula, si como pone ahí, si menos de 5% de blastos o pancitopenia, o no hace falta hacer una médula ósea, si directamente tiene una pancitopenia mantenida, se puede suspender el venetoclax. Y luego con las neutropenias que haya sucedido durante el ciclo, pues dependiendo si se ocurre una vez más allá del día 29, pues pasamos de 21 a 14, si es el primer ciclo no pasa nada porque el segundo ciclo sí se da directamente 14 días, pero bueno, si aparece también otra vez la neutropenia y trombopenia a partir del día 14, pues bajaría otra vez, en el siguiente ciclo se bajaría a 7, y si vuelve a haber neutropenia y trombopenia, pues se reduciría en este momento la azacitidina al 50%. Con respecto a Ivo y ivosidenib y azacitidina, tampoco voy a hablar mucho más, ¿vale? Porque hay una charla de ivosidenib y azacitidina, hay una charla de síndrome de diferenciación, hay una charla de interacciones, con lo cual no voy a extenderme. Simplemente que es, sobre todo cuando los primeros ciclos, pero sobre todo en el primero, puede haber un incremento inicial de leucocitos y eso no se traduce en que el paciente esté progresando. Directamente es un síndrome de diferenciación, hay que esperar. Se trata con hidroxiurea, se mantiene el tratamiento y solo si realmente la situación empeore y el paciente clínicamente empieza a hacer una síndrome de diferenciación grave, pues nos planteamos suspender el tratamiento de ivosidenib. ¿Y qué pasa con otros pacientes? Porque parece que se nos está quedando aquí algo colgado, ¿no? Tenemos los pacientes que se le dan venaza, otros ivo más aza,
Pero bueno, hay otros compuestos, como por ejemplo aquí la decitabina cedazuridina oral, la decitabina oral. Aquí hay un estudio que con lo que se vio en este estudio es que había una bioequivalencia entre la decitabina oral y la decitabina intravenosa, que bueno, no hay estudios directamente realizados en vida real, pero ya es de lógica que un paciente agradece, o sea, es mucho más llevadero una decitabina oral que estar pinchándose una decitabina 5 días, ¿no?, en el hospital de día, en nuestro caso, y bueno, lo cual que favorece un manejo ambulatorio. Esto estaría más indicado para los pacientes frágiles, los que no pueden desplazar, incluso lo que sea, lo que he comentado antes de la diapositiva anterior. Y bueno, luego también estarían los otros grupos de pacientes, como son los pacientes con mutación del TP53 y luego los pacientes con una anemia secundaria que sí que hayan recibido antes azacitidina por un mielodisplásico. Con estos hay un problema especial y es que estos raramente entran en los ensayos clínicos. Nosotros este subset de pacientes lo tenemos analizado por Pilar Lloret, como podéis ver ahí, al principio de este año. Y bueno, lo que hemos visto es que da igual lo que tratemos, da igual que sea venaza, da igual que sea azacitidina, da igual lo que sea, todos van bastante mal. Con lo cual, parece que lo más lógico es no añadir toxicidad al paciente, no fastidiarle más y darle algo que le pueda mantener o no reducir o simplemente reducir la progresión y poco más. Y que el paciente lo lleve lo mejor posible. ¿Qué hay que tener en cuenta exactamente del protocolo? El diagnóstico es muy parecido a una leucemia aguda, es lo mismo, y a eso no tengo que contar nada. Aquí que tiene especial que es, el inmunofenotipo también se hace para el diagnóstico, pero también se hace inmunofenotipo por mínima residual. Pero no se va a tomar ninguna decisión con respecto a la mínima residual, da igual que sea positiva o negativa. Los tratamientos van a ser, mientras haya beneficio para el paciente, pues el paciente continuará. Y no beneficio, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que haya progresión, que haya toxicidad o que el paciente simplemente ya no le apetezca seguir dándose paseos desde su casa hasta el hospital para recibirlo. Entonces, lo que pone ahí, se va a enviar inmunofenotipo de médula ósea a su laboratorio correspondiente. Nosotros en España tenemos 7 laboratorios centrales, luego en Portugal, luego sé que también se está abriendo alguno más, o lo intentamos. Y luego también hay una parte exploratoria de Bruno Paiva en el CIMA, que va a hacer la mínima residual en sangre periférica y que, a él le interesa, la vez que nos ha hecho el favor, que, él va a recibir las muestras, Bruno Paiva siempre pone para todo muchas facilidades, con lo cual, nada, estamos encantados. Y bueno, hay aquí una anotación, ¿vale?, que simplemente una base de 5% ya es suficiente para una mutación P53 o IDH1. Entonces, y ahora con respecto a los antiguos / nuevos protocolos, esto es lo que hemos tenido hasta ahora. Supongo que ya lo conoceréis porque yo creo que esta ya la he presentado Pau un montón de veces. No va a cambiar mucho más, ¿vale? Sabemos directamente, ¿vale?, pues como he dicho, que en los últimos 10 años ha habido un avance en la biología molecular, han aparecido muchas moléculas, incluso la European Leukemia Net de 2022 ha acoplado todos estos hallazgos a la nueva clasificación, pronóstico, ¿vale? Pero siguen habiendo cosas que están pendientes, como por ejemplo el cepa. O sea, hay gente que, el cepa supone que es buen pronóstico si está la mutación in frame. Otros mantienen que, da igual si hay una doble mutación, una mutación single, también de buen pronóstico. Luego también hay otra cosa pendiente, como el NPM1 y la conmutación con FLT3, dependiendo de incluso del ratio. Hay gente que opina, o sea, hay publicaciones que le dan importancia al ratio y que marca el pronóstico, y otras, en cambio, que no. Y también hay un tema que está incandescente, que es las mutaciones de genes relacionados con mielodisplasia. Como sabéis, ya también hay varios estudios de Tazi, también de Claudia Sargas en el 2023, en el que se ven que no es lo mismo tener una mutación de gen relacionado con mielodisplasia que tener 2 o más, ¿vale? Uno prácticamente no te empeora el pronóstico, pero tener 2 o más sí que te empeora el pronóstico de los pacientes. ¿Y por qué cuento todo esto? Pues cuento todo esto porque, claro, nosotros hemos visto que ya con PETEMA tenemos una cantidad de datos brutal, ya lo sabéis, lo decimos todos los años y es toda nuestra, todos los que estéis aquí, todos los que participamos, y nos queremos ya capaces de tener unos datos suficientes para sacar nuestras propias clasificaciones, nuestros pronósticos y al menos, no sé si serán seguidos por mucha gente, pero al menos tenemos la capacidad de hacerlos, entonces es un desperdicio no hacerlo. Entonces, este estudio es un estudio de Claudia Sargas, prácticamente he puesto Sargas con minúscula, pero es el apellido, una falta de ortografía. Claudia Sargas, está el paper prácticamente escrito, me lo ha enviado, me ha dejado que ponga todo lo que quiera.
Ha hecho millones de curvas, todas bonitas. No le voy a machacar su estudio, o sea que tendremos que esperar a que esté publicado. Sí que voy a sacar las conclusiones y bueno, es un estudio muy interesante, ¿vale? A partir de 5.584 pacientes con LMA, con el diagnóstico de la JU 2016. De ahí más o menos el 42% tratados con quimioterapia intensiva y de ahí muchos, 2.000, con datos clínicos y suficientes datos de biología molecular para analizarlos de forma consistente. Además, aquí no solo ha hecho lo que ya se ha publicado en general, ¿vale? Sino también ha añadido otras mutaciones, ¿vale? Como podéis ver ahí, IDH1, IDH2, TP53, KMT2A, y todas me las ha pasado con todas las curvas, lo que mejora supervivencia, no mejora supervivencia, tanto si está presente o no. Estos son los resultados del estudio de Claudia, ¿vale? En resumen, ha conseguido hacer un score, ¿vale? Que se llama AMOL Score, AML molecular. Yo le habría puesto AMOL Score, ¿no? Suena como más bonito, más tierno. Bueno, entonces, en orden, ¿vale? Tenéis de favorable, intermedio, adverso y muy adverso. Como veis, las dos primeras del grupo favorable son la CBF, NPM1 también se mantiene igual, CEPA da igual que sea doble o mutación en BCIP, y aquí se cuela directamente el IDH2, concretamente en la mutación en el codón R172. En este subgrupo la mediana de supervivencia no se alcanza siquiera. Y luego, por ejemplo, en el intermedio, aquí donde pones las flechas es las diferencias que se destacan. Quizás NPM1 positivo con ITD positivo negativo tiene una diferencia de la supervivencia, como veis, de 44 meses o 125, pero se mete dentro del mismo grupo, ¿vale? Luego también BCR-ABL, que también se ha analizado en este estudio, y, por ejemplo, tener una mutación en un gen relacionado con la mielodisplasia estaría dentro del grupo intermedio, y tener dos estaría dentro del grupo adverso. Lo importante que en el grupo muy adverso estaría TP53, independientemente de la BAF, y aquí que todavía podríamos dar un paso más en todo esto. Y es que también hay estudios que dicen que, ¿qué pasa si un paciente que está dentro del grupo de riesgo favorable tiene mutaciones de genes relacionados con mielodisplasia? Ya sabréis que, como lo he dicho además antes, que los que tienen dos mutaciones de estos genes, pues tienen peor pronóstico, pero ¿qué pasa si todo esto se entremezcla con los grupos de buen pronóstico? Pues estas mutaciones, esto es dentro del grupo solo del grupo favorable. Entonces, lo que se ha visto que CBF, independientemente de que tenga dos mutaciones, sigue manteniendo su valor pronóstico favorable, pero en cambio NPM1, CEPA e IDH2 lo pierden, ¿de acuerdo? O sea, no es tan favorable. Y justamente lo de la curva de la izquierda es directamente, veis que los que tienen una mutación, su supervivencia es muy similar a la que no la tienen, y en la curva que tenéis en la derecha, justamente en los dos pies de la figura que están abajo, veis que lo favorable con una mutación pues está arriba, justamente con muy buena supervivencia, pero los favorables que tienen dos mutaciones se colocan más o menos a la altura del adverso. Y entonces este es el flow que conocéis, el EMA Flow, que tenemos desde, yo creo que fue 2000, ahora no me acuerdo, 2014, 2015 o 16, no me acuerdo cuándo lo hicimos. 16 ACBF, 17 en EPM1, este yo creo que fue 18, no me acuerdo, ¿vale? Cuando lo hicimos. El caso, importante, sabemos que, sabéis que ha aparecido quizartinib, con lo cual nosotros lo normal es incluirlo también, midostaurin, quizartinib. A mí personalmente me gusta más el quizartinib. Aquí hay que valorar si realmente vamos a meter el IDH2, la mutación del codón R172 dentro de este grupo, ¿vale? Como de riesgo favorable, y directamente en un grupo en el que no va halogénico, independientemente de la mínima residual o lo que sea, ¿vale? Luego aquí también lo que es importante saber, dentro de este grupo de las mutaciones relacionadas con mielodisplasia, el peso que le vamos a dar, el número de mutaciones, si vamos a mantener, si tiene una mutación, vamos a continuar haciendo trasplante halogénico o podemos ser más conservadores. No hay que olvidar que este grupo de pacientes son pacientes entre 60 y 75 años. Bueno, y a ver, se me ha ido otra vez mucho. Perdón. Bueno, es bonito verlo otra vez caer. Oye, que me falta... vale. Y justamente, y dentro de
Lo que decía, lo metemos el IDH2 R130 dentro de ese grupo y si tenemos 2 mutaciones de genes, si lo vamos a mantener o lo vamos a cambiar y vamos a pasarlo a trasplante alogénico, como había dicho. Este es el LMA-NPM1 de 2017. Aquí, bueno, esto lo consideramos ya desde hace años, no una errata, pero bueno, lo modificamos. En consolidación 1 dábamos ya citarabina altas dosis. Entonces, eso es lo que se va a quedar. Lo mismo, el paciente que es FLT3 y TD positivo, pues darle quizartinib. Y también lo que vamos a hacer con la parte que veis ahí, la parte de trasplante y de la siguiente consolidación. ¿Por qué comento esto? Bueno, aquí, perdón, una nota, lo mismo también que con el cepa y el IDH2, y lo mantenemos también con el mismo valor pronóstico, o lo cambiamos. Y bueno, y esto por lo que también está subrayado, la parte de ATSP. Esto es un estudio que también está publicado por Ana Alfonso de Pamplona, y que esto es un estudio en el que analizamos consolidación o autotrasplante. Yo sé que esta pelea no viene de ahora, ya viene de hace 20 años, porque yo era residente y me acuerdo los adjuntos estar discutiendo sobre esto. Y la razón que daban es, ¿por qué hacemos autotrasplante? Pues hacemos autotrasplante porque nos gusta y porque la mortalidad es muy parecida, tenemos 1% de mortalidad en autotrasplante, consolidación más o menos igual, es lo que tenemos. Y bueno, entonces nosotros hemos tenido una tendencia a hacer autotrasplante. Hemos hecho modificaciones porque, por ejemplo, en el protocolo de PTEMA de 2010, era el 2010 recogíamos después de la primera consolidación, los progenitores, y luego también parece que tenemos más recaída, con lo cual luego volvemos a recogerlo después de la segunda consolidación. Bueno, el caso es que esto es un estudio, cogemos todos los pacientes, yo creo que el primero era desde el 99, creo recordar. Bueno, aquí eran todos los que se habían hecho, todos los autotrasplantes que habían, perdón. Sí que se hizo un corte a partir de 2007, más o menos, porque era cuando habíamos instaurado el protocolo de 2007 con auto y no teníamos un cambio. Bueno, y lo que se trató lo que se hizo fue incluir solo los pacientes que habían recibido al menos 2 ciclos de consolidación. ¿De acuerdo? Así nos quitábamos todos los que se habían muerto por el camino, o al menos mucho. Siempre nos quedará la duda sí, puede ser que haya pacientes que se hayan quedado más allá de la segunda consolidación, que por toxicidad estén dentro de ese grupo y sería un sesgo de selección. Pero bueno, el caso es que se dividió el estudio en pacientes que habían recibido 3 ciclos de consolidación o pacientes que habían recibido 2 ciclos de consolidación más autotrasplante. Había diferencias entre estos grupos, los que veis ahí. Normalmente está en azul, son los que eran favorables al grupo de autotrasplante, si están en negro eran favorables al grupo de quimioterapia, y para esto se hizo un propensity score match. O sea, no sé si, para quien no esté familiarizado con el propensity score, el propensity score lo que hace es seleccionar pacientes de tu rama de control, ¿vale? Por ejemplo, por redondear, yo tengo 30 pacientes de mi grupo y tengo 400 en el grupo control. Entonces yo quiero que los 2 grupos se equiparen con respecto a edad, sexo, lo que sea. Entonces haces una selección, es un análisis estadístico y te selecciona los mejores pacientes. Tú puedes hacer la selección a 1-1, a 2-1, a 3-1, ¿vale? Aquí más o menos fue a 1-1, y las variables que se eligieron pues creo recordar que era edad, sexo, genética, mutación FLT3 y TD y número de inducciones para alcanzar remisión completa. Bueno, el caso es que se vio que todos los pacientes que habían recibido autotrasplante pues iban mejor que los que habían recibido quimioterapia, que es la curva de la izquierda, pero como os digo directamente, esto puede estar sesgado. Siempre hay un paciente que los pacientes que están en el grupo de quimioterapia nunca se sabe muy bien por qué están en el grupo de quimioterapia, ciertamente, no se ha elegido, el paciente no ha elegido estar en esa rama. ¿Vale? Cuando se hizo el propensity score no era significativo, pero los pacientes que eran ya las 2 poblaciones eran muy similares, seguía siendo favorable el autotrasplante, y lo que sí que se vio que la relapse-free survival de los pacientes de riesgo favorable sí que parecía que había un beneficio, ¿de acuerdo?, de hacer uno y otro. Vamos a pensar que también los de riesgo favorable son pacientes que realmente suelen hacerse mejor, suelen estar en mejor estado. Y esta es la propuesta para el CBF, para los estudios CBF. Quitar la tercera consolidación y hacer autotrasplante. También he tachado lo de Gentuzumab, porque también estamos pensando en dar solo Gentuzumab en un ciclo de tratamiento. No sabemos en qué ciclo, pero pensamos que quizás en inducción. Quizás no sea el mejor momento porque cuando el paciente está peor. Pero bueno, esto todavía hay que discutirlo. Y ahora, para los 2 minutos que me quedan, voy a hablar de la plataforma, porque Pau me obligaba a hablar de la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, la plataforma no es solo, como he dicho, un registro, es un sistema de procesamiento de las muestras, de registro de muestras y, sobre todo, que yo creo que de comunicación entre todos los centros que participamos.
Entonces, somos muchos en estos momentos, nos refiero a muchos países en los que estamos participando, mucha gente, muchos pacientes, y el ritmo de reclutamiento es alto, ¿vale? Evidentemente nosotros estamos los primeros, nosotros empezamos, yo qué sé, pacientes del año 78, ¿de acuerdo? Yo creo que ya había pacientes de base de datos nuestras del año 96, es decir, que llevamos 20 años así metiendo información, incluso 20 años, dicho 30 probablemente, metiendo mucha información. Nuestros inicios no fueron mejores que los vuestros, me refiero, yo creo que nos hubierais ganado si todos nos pusiéramos a contar desde el minuto cero, con lo cual yo creo que bueno, hay que seguir trabajando, cuesta mucho, hay muchos obstáculos por medio, pero bueno, ya son 26.000 pacientes, la gente lo sabe y no solo que la gente nos busca para sacar información y obtenerla, sino que además también nos da pie a nosotros a sacar datos muy contundentes. Este es el ritmo de reclutamiento. El 2025 normalmente está menos, como podéis ver. 2024 también, porque bueno, es un registro prospectivo y retrospectivo, con lo cual necesitamos tiempo para que vaya pasando todo y estar recibiendo los pacientes, ir analizándolos y que sean aptos para ser analizados. Entonces, se nos ha quedado pequeña. La plataforma que conocéis, que prácticamente todos, no es suficiente para hacer todo lo que necesitamos hacer, con lo cual estamos haciendo una nueva web que está en proceso de migración ya desde hace un par de años. Intentamos hacerlo, bueno, no es difícil porque hay muchas variables y mucho dato, que además necesitamos que los datos se sigan manteniendo y además lo que queremos no es solo que tenga un mejor rendimiento, sino cada vez tenemos más visitas, supongo que también más ataques, necesitamos mayor seguridad y estamos enfocándolo para que tenga un automatismo, ¿vale? De que se pueda corregir, de que pueda mandar queries y también de que sea un sistema de comunicación entre todos. Nada, simplemente que en caso de duda o ayuda de la plataforma me podéis contactar sin problemas, ¿vale? Dejo ahí mi mail, o sea que podéis tomar nota, ¿vale? Y nada, que aquí, que Carlos, nada, gracias porque, bueno, ya sabéis que es vuestro contacto en general y es el que se lo está trabajando todo. O sea que nada, gracias Carlos, gracias Pau, Rebeca, Evelyn, todos y nada, muchas gracias a vosotros. Bueno, estamos justo en el tiempo, pero yo creo que una pregunta breve, si hay, podemos hacerla. Ahí hay una pregunta. Muchas gracias por la presentación, estuvo bárbaro y en realidad quería una pregunta sobre el score que me pareció súper interesante. Si en ese análisis de las mutaciones se incluyeron solo los pacientes tratados con quimioterapia intensiva o también los pacientes, porque capaz me lo perdí, o también los pacientes que habías mostrado al principio que tenían un grupo de pacientes no tratados con quimioterapia intensiva. No te lo has perdido, no lo he visto, ha sido fallo mío. Vale, quimioterapia intensiva. ¿De acuerdo? A ver, yo creo que aquí hay un problema con los scores. Realmente creo que hay dos sesgos en los scores, el de European Leukemia Net y este también que hemos hecho. Lo primero para que puedas clasificar una leucemia es poder hacer las pruebas diagnósticas, con lo cual si no le puedes hacer una NGS, hacer tan completa como se hace y está más o menos estandarizada, una clasificación, un score no te sirve para nada. Es el problema sobre todo de los pacientes mayores. ¿Qué es más importante, tener cualquier mutación o tener edad? Creo que la edad, por ejemplo, podría estar dentro de cualquier clasificación, score o lo que fuera. Vale, este es de quimioterapia intensiva y simplemente es hacer un score para ajustar el riesgo y aplicarlo a los protocolos de tema para seguir estudiándolos. Es realmente el principal objetivo. Creo que es bastante práctico realmente, porque además como lo he evaluado, como lo ha hecho Claudia, de verdad que yo las habría puesto, pero me sabía mal poner todas las curvas porque han sido curvas muy bonitas, todavía están muy incompleto porque falta también el impacto del trasplante en su trabajo y hemos modificado algunas gráficas, pero no le he querido yo chafar su exclusiva, por así decirlo. Perfecto. No, porque ahora que van a empezar el protocolo del PAPU, sería súper interesante ver el perfil molecular en esos pacientes, la predicción de respuesta también, a ver si se correlaciona con lo que plantearon en la European Leukemia Net 2024 o no. Sí, claro. O sea, de hecho, las primeras cosas que se hacen que he dicho es el cribado de biología molecular. Nosotros el cribado de biología molecular, bueno, eso hablará Eva, pero que lo actualizan ellos, está estandarizado y se hacen 400.000 pruebas. Entonces luego se analiza y veremos si funciona o no funciona. ¿Qué es lo bueno de hacerlo todos exactamente igual? A veces es verdad que hay pacientes que no estoy muy de acuerdo con el protocolo, personalmente, pero creo que está bien ceñirse al protocolo porque una cosa es lo que yo piense y otra cosa es lo que yo, si estoy en lo cierto o no. Con lo cual creo que es importante ceñirse a los protocolos de forma estricta. Gracias. Nada, a ti, falta más. Muchas gracias, David. En honor al tiempo tenemos que seguir con el programa. Le vamos a pedir de nuevo a Pau
Montesinos, coordinador de esta jornada y también del Hospital Universitario Politécnico La Fe de Valencia, que nos cuente sobre diseños y propuestas de estudios clínicos. Vale, gracias. No, quería decir que a lo que ha dicho Matilde Boada, que este score en realidad es AMOLFIT. AMOLFIT, se nos ha olvidado ponerlo. Vale, es el AMOLFIT score o AMOLCito. Y la doctora Barragán ha enviado ahí a los coautores la validación del LN24 en pacientes con AZA-venetoclax y con AZA, que se valida en los dos tipos de tratamiento. Y la novedad, digamos, sería que no vemos impacto de las mutaciones en RAS, pero sí de KRAS, ¿vale? Y que se añade el cariotipo adverso, convencional de toda la vida, al riesgo alto, ¿vale? Bueno, ya lo veréis, ya le he chafado a Eva lo que sí lo iba a decir. Mi propósito aquí es, sobre todo, recortar tiempo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por diseño de ensayos. Os pongo un First in Human, ¿vale? Que al final es un ejemplo de fase 1. Esto fue con un anticuerpo monoclonal, un NK Engager, que fue presentado en ASH este año como comunicación oral. Y lo primero es el background biológico, es decir, toda la fase preclínica que viene, que la mayoría de las veces la fase preclínica o estudios biológicos en cepas celulares, en ratones, modelos murinos de PDX, todo esto luego no se traslada desgraciadamente al paciente, porque la enfermedad, especialmente en el LMA, la enfermedad es muy puñetera, vamos a llamar. Y aquí tenemos, bueno, el diseño del estudio, perdonadme, primero, el típico escalado de dosis, 1+1, o sea, perdón, 3+3, definir lo que es la toxicidad limitante de dosis, que esto viene predefinida por el ensayo clínico en el protocolo, y si se alcanza en un paciente, pues se añaden, si es 1 de 3, habría que añadir otros 3 pacientes para que tengamos como máximo 2 de 6 toxicidades limitantes de dosis para escalar a la siguiente corte. Eso es un modelo muy clásico que tiene una limitación en cuanto a la velocidad de inclusión, porque también a veces hay que esperar a evaluar la DLT en un paciente, pues tenemos que esperar 28 días hasta que se cumpla ese periodo de DLT hasta seguir la siguiente corte. Ahora hay modelos adaptativos bayesianos, que yo no los comprendo muy bien, y también incluso a veces se está permitiendo empezar con dosis muy bajitas, sobre todo en los first in human, que no hay ninguna experiencia clínica con ese medicamento ni en otra patología, empezar con una dosis homeopática, y si en un paciente con dosis homeopática no hay nada, no vas a esperar 3 dosis homeopáticas. También se hace pensando en el bienestar de los pacientes que participan en el ensayo clínico. Una cosa fundamental de los ensayos fase 1, sea first in human o no, es la farmacocinética, es decir, medir obviamente la seguridad, los electrocardiogramas, todo eso depende de lo que los monos o los cerdos hayan sufrido en el laboratorio. Luego ya se implantan ciertas vigilancias especiales en humanos, en pacientes, pero la farmacocinética fundamental, ¿vale? Y también incluso suelen haber ahora mismo en el LMA ya cohortes que combinan con un inhibidor de CYP3/4A o que no, de primera instancia, ya para pasar a la fase 2 con dosis establecidas en combinación con inhibidores de CYP3/4A, porque pueden variar mucho la farmacocinética. Este es el modelo farmacocinético de un ensayo con un BiTE, ¿vale? O sea, esto es un DART, era un DART que unía los CD23 a CD16 en NCAS frente al target CD23 123 en LMA. Y la otra cosa que siempre oímos hablar en los fases 1 es de la farmacodinamia. La farmacodinamia al final lo que hace es ver el efecto del medicamento en el paciente, ya sea en la respuesta a la enfermedad o en la toxicidad, ¿vale? O sea, una cosa es la PK, que son los niveles en suero o en otros tejidos, y otra cosa es la farmacodinamia. Aquí os pongo un ejemplo de farmacodinamia que suele intentar correlacionarse con la respuesta. Aquí veíamos en este estudio la ocupación de los receptores CD123 conforme iban aumentando las dosis del fármaco. Claro, enseguida se ocupaban los receptores CD123 desde que estás en diana, ¿vale? En cambio, los receptores CD16 no se ocupaban tanto por el anticuerpo monoclonal, había que subir más la dosis hasta ocuparlos. Y el objetivo hubiera sido tener 100% de receptor occupancy, tanto para CD123 como para CD116, que es lo que garantiza la unión del BiTE y que el NK se cargara la célula leucémica.
Bueno, aquí, por ejemplo, se justificaba que para CD16, que es la gráfica de la derecha, para los NKs, la ocupación de los receptores, la saturación de los receptores por parte del anticuerpo monoclonal tardaba mucho más en ocurrir y era por la densidad de CD16 en los NKs, que es muy alta. En cambio, la densidad del receptor antígeno CD123, receptor de interleuquina 2, en las células tumorales es más baja y más heterogénea. Bueno, para que veáis un poquito, por ejemplo, si hablamos de inhibidores de IDH, pues un indicador farmacodinámico es el 2-hidroxiglutarato, ¿vale? Si hablamos de inhibidores de menina, un indicador farmacodinámico sería la expresión de Hox o de Mace, ¿vale? Se pueden medir de muchos indicadores farmacodinámicos. Esto es para eficacia. Ensayo clínico, ejemplos prácticos de PETEMA, muy importante disponer de una plataforma. Cuando hablamos de grupos cooperativos, cuando son compañías farmacéuticas no pasa nada, pues bueno, porque tienen sus recursos económicos y tienen sus limitaciones también, pero ya se buscan la vida con laboratorios privados. Cuando hablamos de estudios cooperativos académicos, como los que hace PETEMA, muy importante tener una red diagnóstica académica con bajo coste o con coste normal, y la tenemos, ¿no? Y la exprimimos siempre. Fue uno de los objetivos de crear esto, era precisamente para aplicarlo en los ensayos clínicos y que tuviéramos nuestra centralización de muestras para calcular endpoints. Y ahora os pongo un ejemplo de un fase 2, que vamos a empezar en España y Portugal, que es el decisivo, donde, bueno, para el diseño del ensayo clínico, como es un fase 2, al final, ¿cómo calculas el tamaño muestral del fase 2? Pues bueno, muchas veces lo calculas en base a la limitación económica o de tiempo que tienes, el número de pacientes y centros que puedes reclutar en el ensayo clínico. Aquí fueron 50, a reclutar en 2 años, marcamos los criterios de inclusión-exclusión, siempre con sus periodos de screening, luego el periodo de tratamiento, el periodo de seguimiento, todo eso viene bien definido en los protocolos, y aquí en fase 2, que es una sola rama de tratamiento. Todos los pacientes reciben ivosidenib y decitabina oral si tienen más de 60 años y tienen mutación IDH1 detectada de forma centralizada. ¿Para qué nos sirve en este estudio el laboratorio central? Pues nos va a servir, por ejemplo, para hacer estudios de single cell. Es una cohorte pequeña y tenemos 50 pacientes que se van a reclutar y tendremos single cell de forma centralizada, que tenemos presupuestado para unos 100 muestras, que son más o menos 200.000 euros. Es decir, que es una técnica muy cara, pero nos puede ofrecer una visión de cuál es la presión selectiva del medicamento de ivosidenib en este contexto sobre la célula tumoral, pues viendo a nivel subclonal, ¿no? y en estado de enfermedad mínima residual. Es muy interesante el single cell. Otro fase, este es un fase 1-2, el ven aquí, ¿vale? Os pongo esto, que son los análisis definitivos que se presentaron en EJA este año, y no lo miréis porque no se ve nada, pero básicamente, digamos, en este estudio era fase 1, donde teníamos que optimizar dosis del triplete, seguido de fase 2 con la recommended phase 2 dose, donde ya hacemos una expansión, en este caso randomizada, de 30 pacientes versus 30 pacientes. Los resultados han sido bastante prometedores, vamos a llamar, y en este caso hay un error, hemos pasado a un fase 3. Los fases 2 normalmente se tienen que hacer para pasar a la fase 3. Hay un pecado original que se está cometiendo ahora en innovación en leucemia aguda y en otras áreas hematológicas y oncológicas especialmente, que se queda la investigación en el fase 2, la evidencia se queda en el fase 2, eso no es evidencia. ¿Vale? La evidencia es el fase 3, es muy importante, nosotros aquí lo conseguimos porque los resultados de fase 2 nos decían que había una señal contundente y pasamos a una fase aleatorizada en el que comparamos el triplete versus el convencional de venetoclax azacitidina. También en el fase 2 identificamos la población que más se beneficiaba del triplete, que eran todas las LMA, con independencia si tenían FLT3 mutado o no, pero excluyendo los LMA secundaria a mielodisplasia, mieloproliferativo, porque esos pacientes no se benefician realmente ni de azavenetoclax, diría, ni de añadir más toxicidad con otro fármaco siquiera, ¿vale? Bueno, cálculo de tamaño muestral, pues hay diferentes estrategias. Normalmente lo que veréis para un fase 3 es un cálculo, primero hay que ver el endpoint, ¿vale? Yo creo que en LMA la overall survival es perfecta porque es un endpoint muy fácil de medir, vivo o muerto.
Ya está. Se puede ir a Event Free Survival para ganar tiempo porque hay más eventos de Event Free Survival. Event Free Survival al final es que el evento es, después de randomizar al paciente, es la muerte por cualquier causa o la recaída, lo que ocurra antes. Y se añade en la Event Free Survival la resistencia inicial, es decir, no alcanzar una remisión, por lo cual tienes más eventos de entrada que te pueden entrar y dar más poder estadístico y, por lo tanto, reducir el tamaño muestral y, sobre todo, reducir el tiempo para reclutar y para que ocurran esos eventos. Hay una ansia para poner el Event Free Survival, por cuestiones económicas, anteponer ese endpoint a la Overall Survival, pero realmente el Overall Survival es lo más predecible y lo más limpio, ¿no? Métodos para calcular el tamaño muestral, pues normalmente se suelen hacer, lo suelen hacer estadísticos, pero bueno, vosotros mismos podéis meter en webs. Yo me meto una que se llama Stats2Do, que es muy fácil y puedes calcular el tamaño muestral. Lo que pasa es que no te lo va a hacer como suelen hacer normalmente, que son event driven, ¿vale? Es decir, cuando ocurren tantos eventos, si aquí hay 376 pacientes, pues se calcula que a los 2 años, o bueno, cuando lleguemos a 277 eventos, que en este caso serían muertes, pues se hace el análisis. Es un event trigger análisis. Eso no lo puedes hacer sin un estadístico, yo por lo menos no puedo, pero sí que puedes hacer también comparación de proporciones, por ejemplo, porcentaje de pacientes vivos a los 2 años en cada rama, y funciona, ¿vale? De hecho, el ensayo Kiwi, que no sé si os pongo alguna diapositiva, este ensayo clínico lo calculamos así, y fue un fase 2, fue positivo, ¿vale? Y fue bien hecho el tamaño muestral. Aquí vemos las diferencias entre supervivencia y supervivencia libre de evento entre los que llevan quizartinib o no llevan quizartinib con 3+7 en pacientes ITD negativo en primera línea, y esto ha pasado ahora a un fase 3 global. ¿Qué es lo que pasa? Os he puesto la diapositiva para que veáis un sensitivity analysis, ¿vale? Es decir, son subanálisis en los que no tenemos un cálculo de tamaño muestral, nos puede salir significativo o no, ¿vale? Y esto siempre es exploratorio, es decir, nos da un feeling de lo que puede estar pasando, pero no podemos sacar conclusiones reales basados en estos análisis de sensibilidad. Aquí lo veis, por ejemplo, también un ejemplo de para qué hacemos la centralización de muestras, pues aquí vimos el impacto de la mínima residual postinducción según la rama de tratamiento. Y estos son un ejemplo, un forest plot, que veréis mucho, que es un análisis de sensibilidad en el univariante, ¿vale? Entonces son solamente indicadores. Siempre es bueno cuando ves en un fase 3 que normalmente el box, o sea, la cajita, digamos, está a favor de la intervención experimental, ¿vale? También es bueno, ¿vale? Pero a veces hay ensayos clínicos en los que solo se beneficia claramente un subgrupo. Y eso puede ser significativo, pero no se pueden tomar decisiones ni a favor ni en contra, teniendo en cuenta estos análisis, ¿vale? Y luego un ejemplo de ensayo fase 3 cooperativo a nivel internacional, en este caso a nivel europeo, en el que luego está la realidad de la logística, la realidad del reclutamiento. Pues esto es un ensayo académico de 4 o 5 grupos europeos con una financiación muy escasa. La limitación fundamental que tenemos para la investigación clínica, yo creo que son las CROs, ¿vale? No sé si hay aquí alguien de una CRO, espero que no. CRO es CRO, ¿vale? En español. Entonces, lo he puesto como ejemplo, ¿vale? Tenemos un desperdicio de recursos, una sobredimensión de los gastos dentro de los ensayos clínicos absurdos para mantener tinglados. ¿Sabes lo que son tinglados? Pues eso, como los ñoquis, como muchos ñoquis, ¿vale? Al final es así, ¿vale? Pero es así en todos los ámbitos, no solamente en la investigación clínica, ¿no? Y eso es una pena. Este estudio lo pudimos acabar casi sin financiación y no llegamos al tamaño muestral. Pues fueron 180, es una crítica grande del Apolo. Teníamos previstos 260 y cerramos el reclutamiento. Ahora, lo que no hicimos fue cerrar el reclutamiento cuando vimos los análisis, ¿vale? Que eso es una trampa, ¿no? Como el estudio SORA-ML que conocéis de trasplante con sorafenib post-trasplante del grupo alemán. No, dijimos cerramos, el 1 de enero del 25 se cierra porque es que ya no nos da para más, ¿vale? Y además el reclutamiento está costando con la limitación de centros que podíamos incluir.
Y bueno, aquí veis los resultados y este es otro ejemplo de ensayo académico que vamos a hacer. Obviamente no tiene ninguna financiación de industria farmacéutica porque estamos comparando una pauta de 7 días de venetoclax versus una pauta de 28 días de venetoclax. Y aquí se van a incluir unos 270 pacientes y el primary endpoint es la tasa de respuestas y también la profundidad de la respuesta. Son secondary endpoints, perdona, pero son muy importantes. Profundidad de la respuesta con citometría centralizada tras 6 ciclos, ¿vale? Y el primary endpoint es la event-free survival. Pero, de nuevo, os digo, el cálculo del tamaño muestral, ¿cómo se ha hecho? Pues un poquito basándonos en la limitación de recursos que teníamos, de tiempo que teníamos, e intentando buscar el endpoint más eficiente, que en este caso ha sido la event-free survival, precisamente por la limitación en el tiempo y en los recursos económicos. Y con esto acabo. Muchas gracias. Pau, muchas gracias, estuvo excelente. Después te preguntaremos temas. Es un placer y un honor presentar a Guillermo Quintero. Guillermo es el jefe de hematología de la Fundación Santa Fe de Bogotá, en Bogotá, Colombia, obviamente, y nos va a hablar del manejo de la lesión mieloide aguda extramedular. Muy buenos días a todos. Agradezco pues la invitación de PETEMA y el honor que me hace de presentar estos datos. Hace un año presentamos el enfoque diagnóstico de LMA extramedular y ahora vamos a presentar lo que hemos encontrado, el análisis más grande que hay en el mundo de enfermedad extramedular. Lo que es la enfermedad extramedular, para repaso, para no demorarnos tanto, pues eso ya ustedes lo conocen. Lo que quiero resaltar es que la incidencia, vimos que los hermanos ecuatorianos presentaban 18% o 15-18% de incidencia extramedular, pues va a depender de la metodología con la cual la evaluemos. Hemos encontrado hasta 60% si usamos PET, por ejemplo. Entonces, pues depende de la definición que usemos y las herramientas que utilicemos, vamos a encontrar una incidencia mayor o menor de enfermedad extramedular. ¿Por qué ocurre? Pues básicamente hay una expresión de ciertas citoquinas que hace que la célula salga de su nicho natural, que es la sangre y la médula ósea, a otros órganos hematopoyéticos o extramatopoyéticos, donde principalmente el CD56 y el CD11B van a tener un papel importante y van a invadir santuarios. Y vemos, por ejemplo, la incidencia de recaída. Hace poco salió publicado en monocítica aguda, si hacemos punción lumbar con técnicas de alta sensibilidad, vamos a encontrar hasta el 60% evidencia de enfermedad. Este caso, esta foto es de una niña diagnosticada hace una semana, donde claramente hay una infiltración y entonces antes decíamos que tocaba biopsiar para estar seguros, ahora ya lo pongo en duda porque pues realmente ¿quién le haría biopsia a esta lesión? Yo creo que la mayoría no lo haríamos, no lo hicimos. Entonces pues también va a depender del criterio de diagnóstico que usemos. Las herramientas diagnósticas y siempre tenemos que descartar si hay compromiso en un solo sitio, si hay compromiso no medular. Un caso de PET, en el diagnóstico de una LMA, este paciente tenía dolor, por eso le hicimos el PET, no es que le hagamos PET a todos y no se recomienda hacerle PET a todas las leucemias mieloides agudas, pero este tenía un dolor y le hicimos este PET y demostramos la presencia de la enfermedad. Hay factores genéticos que van a condicionar que haya un mayor o menor compromiso extramedular. Y básicamente en esta diapositiva lo que quiero resaltar es cómo, en últimas, si hay uno compromiso, excepto en el sistema central que haríamos algo diferente, no va a variar mucho el enfoque terapéutico de estos pacientes. Con los nuevos, todos estamos tentados a usar, sabemos que 5-ASA-VEN está aprobado para mayores de 75 años, pero yo creo que por lo menos en nuestra institución y en Colombia hemos bajado ese umbral de 75 porque de pronto para los europeos 75 años puede ser diferente a nuestros pacientes que están un poco más golpeados y ya a los 60 le da uno susto ponerle un 7+3 a los 65, 70 años y de pronto estamos usando
estamos volviendo unfit a algunos que por definición serían fit. Entonces, este estudio es del EBMT, donde vemos cómo en una cohorte internacional retrospectiva con solo 46 pacientes, dos terceras partes son recaídos, una tercera parte son de novos, con una mediana edad de 65 años, la mayoría hombres. Vemos cómo el pronóstico todavía es muy pobre. Una mediana de supervivencia para los de novo de 8 meses y la recaída de 5.8 meses. A un año, 12%, no está muy diferente de lo que mostraron nuestros colegas aquí. O sea, 8% que mostraron el 12%, pues no hay mucha diferencia realmente entre lo que ocurre al primer mundo y lo que estamos logrando. Lo que básicamente lo que nos indica es que hay muchas necesidades todavía insatisfechas en el manejo de pacientes con leucemia mieloide aguda. Y también resaltar el acceso a trasplante. Sin lugar a duda, el trasplante marca una diferencia. Los pacientes trasplantados tuvieron una mediana supervivencia en este grupo de 18 meses comparado con 6.4 meses para quienes no fueron trasplantados. Esto es lo que hemos hecho en PETEMA, caracterizar a nuestros pacientes, ver el pronóstico, y entonces estamos ya, eso es lo que planteamos, vamos a ver las características de nuestros pacientes con leucemia mieloide aguda extramedular en toda la base de datos que vimos que nos mostró David ahorita. El objetivo principal es mirar las características epidemiológicas, clínicas, biológicas y de tratamiento que estamos usando realmente en estos pacientes, en el registro PETEMA. Y secundaria, determinar la incidencia de LMA extramedular en nuestro registro, describir las características clínicas, biológicas, determinar la frecuencia de esquemas de tratamientos usados, saber qué estamos usando, y eso es lo que les voy a mostrar a continuación. Entonces, el analítico observacional retrospectivo en nuestro paciente mayor de 18 años con diagnóstico de leucemia mieloide aguda extramedular. Las variables que usamos, las definiciones, y vean ustedes que es el análisis más grande que yo he encontrado. No sé si ustedes conozcan uno mayor, pero son 24.000 pacientes del registro. Ya sabemos que el dato estaba en 26.000, qué pena porque eso está un poquito retrasado, pero y vemos que extramedular encontramos 2.342 pacientes, más o menos un 19% de los pacientes del registro de PETEMA tienen evidencia de enfermedad extramedular. Las tasas de remisión completa no son muy diferentes entre los que lo tienen y no lo tienen, y el llevado a trasplante tampoco son muy diferentes, como veremos más adelante. En la parte descriptiva, vemos cómo 19%, como les mencioné, van a tener enfermedad extramedular, y de los que tienen enfermedad extramedular, 2/3 partes van a tener solamente un sitio comprometido extramedular. Múltiples, 1/3 parte. Los sitios mayormente involucrados son el hígado y el vaso. El hígado y el vaso, y son importantes porque veremos más adelante cómo el impacto de tener comprometido el hígado y el vaso, ya sea con o no otros sitios, va a condicionar un peor pronóstico. En los otros sitios, que es la de la derecha, vemos cómo los órganos comprometidos son sobre todo la piel, los ganglios, la piel, y la gingiva, como les mostré en la fotografía. Aquí, enopatías, ganglios, piel y gingival son los sitios extramedulares, no vaso ni hígado. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo para tratarlos? Según el registro PETEMA, pues 2/3 partes en general son tratados con quimioterapias intensivas y 1/3 parte con soporte o terapia no intensiva. Vemos cómo los pacientes con enfermedad extramedular tendemos a tratar de una manera más intensiva, 74% contra 62%. ¿Qué regímenes estamos usando?
básicamente 7 más 3. Vemos como en la extramedular, en la naranjita, vemos un poquito mayor, 9% contra 5%, si hay enfermedad extramedular, básicamente porque algunos grupos usan etopósido cuando encuentran la monocítica, que sabemos que M4 y M5 tienen mayor incidencia de compromiso extramedular y gingival, entonces, y algunos grupos agregan etopósido al tratamiento. Los regímenes no intensivos, pues básicamente el que ha tomado la verdad pues ha sido los agentes hipometilantes. Después viene creciendo el grupo que usa hipometilantes más ASA, recuerda que es un registro, esto tiene una carga histórica y probablemente ese naranja está creciendo. La respuesta a la inducción, vemos que a pesar de que hay una diferencia estadísticamente significativa, pues no hay una clínicamente significativa entre 61 y 59.8, pues no hay una diferencia realmente mayor de menor respuesta con el grupo de enfermedad extramedular. Como son tantos pacientes, cualquier diferencia chiquitica al estilo de los cardiólogos, en los cuales nosotros estamos acostumbrados a estudios de 100 a 500 pacientes, y los cardiólogos acostumbrados a estudios de 70.000 a 100.000 pacientes. Aquí se parece más al cardiólogo, en el cual pequeñas diferencias pues toman un valor significativo y se magnifica el beneficio. Cuando usamos regímenes intensivos, ahí la diferencia es mucho mayor. Vemos como el extramedular tiene menor respuesta que en los sin enfermedad extramedular. Con los no intensivos también hay diferencia. Y el trasplante, qué pena, vemos que se usa de una manera muy similar, las tres gráficas son casi similares, iguales, y vemos que se sigue trasplantando por igual medular y no extramedular. Supervivencia. Realmente no encontramos ninguna diferencia de supervivencia en enfermedad extramedular o con presencia de enfermedad extramedular o no enfermedad extramedular. Es decir, corroboramos que la enfermedad extramedular per se no genera una mayor o menor supervivencia. Pero si el compromiso es múltiple, pues parece haber mayor incidencia en una menor supervivencia. La curva azul, que es múltiple, pues la diferencia es realmente mínima. Lo interesante de este análisis, lo que yo encuentro más interesante, es cómo hay sitios que van a afectar más la supervivencia, y son los sitios hepato, el hígado y el vaso. Después miremos la piel también. Aquí vemos la piel. Aquí, perdón. Es la curva de abajo, es la que va a tener una peor supervivencia. Aquí también la piel. Aquí mejor mostrado la piel, cómo afecta mayormente la supervivencia. La curva azul o púrpura es la de la piel solamente, entonces el compromiso en piel nos va a generar una menor respuesta. Y este es el force plot que nos muestra cómo el compromiso hepatoesplénico va a estar, nos va a comprometer la supervivencia de nuestros pacientes. Igualmente vemos como pues, lo que ya sabemos, que entre mayor edad, pues peor pronóstico, el menor estado funcional, peor pronóstico. En NPM1 positivo mantiene un mejor pronóstico, igual que el riesgo genético menor acarrea un mejor pronóstico. Igual para supervivencia libre de evento. En conclusión, podemos en nuestro análisis, el 19% de nuestros pacientes en el registro PETEMA tienen compromiso extramedular. 60% es de compromiso hepatoesplénico, y después le siguen las linfadenopatías, la piel y el compromiso gingival. No hay diferencias significativas y grandes entre las quimioterapias intensivas, no intensivas o uso de trasplante halogénico según el compromiso o no extramedular. No encontramos unas diferencias mayores en las tasas de respuesta y ni en la supervivencia ni libre de evento.
y que el compromiso hepatoesplénico, cutáneo y múltiple sí genera un peor pronóstico. Y obviamente tenemos una carencia mundial en hacer estudios prospectivos con esta población de pacientes. Muchas gracias. Nos queda un minuto para una pregunta. Pero le rogamos que sea muy breve, por favor, porque estamos en general atrasados. Felicidades por la presentación. Una consulta. Ahí sobre el perfil biológico, entiendo que eran cariotipos que se hacían sobre los blastos de médula ósea, ¿verdad? ¿Tienen posibilidad de estudiar en los casos que solamente está el sarcoma mieloide o el compromiso extramedular sin compromiso en médula? El perfil biológico en el tejido tumoral en la Argentina se nos complica muchísimo. Si tienen, ¿qué pueden hacer y si toman conductas en base a eso? En la presentación del registro no tengo esa información. En ¿qué hacemos nosotros? Lo intentamos, pero igual el éxito es pobre, realmente, para ser sinceros, con los estudios citogenéticos. Es mejor con análisis moleculares en los cuales sí tenemos información. Muy interesante, muchas gracias por la presentación. Quería preguntarles, ¿es esa peor supervivencia que tiene el grupo afectada a la piel? Si tienen alguna interpretación de por qué, y si es posible tener la latencia de tiempo al diagnóstico. Tal vez una lesión en la piel tarda más en llegarse al diagnóstico y eso es algo que tal vez sí se pueda conseguir ese dato, ¿no? Desde la lesión hasta que se hace finalmente el diagnóstico, que tal vez pasa bastante tiempo. Dos preguntas para las cuales no tengo respuesta. No lo sé. Muchas gracias. Interesante, pero no lo sé. Hay clínico de imágenes. No, son todos. Cualquiera de los que mencionaste, si está positivo, estaba incluida en ese grupo. Exactamente. Disculpe, lo vamos a tener que dejar hasta aquí, solo por el tiempo. Yo creo que es un tema extremadamente interesante. Muchas gracias, doctor. Y ahora, para finalizar este módulo, vamos a dejar de nuevo a la doctora Mónica Romero, hematóloga del Hospital Clínico Regional Guillermo Gran Benavente, con comentarios sobre el impacto de los inhibidores de FLT3. Gracias, Rafa. Bueno, la orden que tengo por WhatsApp es que vuele. Así que vamos con esto. Nos vamos a saltar la primera parte de que saben que las mutaciones con FLT3 son las más frecuentes con las NPM1 en los pacientes con LMA y que claramente tienen un pronóstico ominoso. Generalmente estos son datos, como ven ustedes, del 2014, previo a la autorización o la aprobación de midostaurina en primera línea. Y el camino de los inhibidores de FLT3 no ha sido corto. En general, FLT3 se descubre en la primera años de 1990 y ahora ya tenemos la disponibilidad de fármacos aprobados en primera línea como son midostaurina o quizartinib y en recaída como son también quizartinib y gilteritinib. Y en mantenimiento un poquito ahí más de duda. Bueno, los inhibidores de FLT3 de primera generación los tienen ahí, principalmente midostaurina y también sorafenib, que tiene como una historia de dulce y agraz en la LMA, y está también los inhibidores de FLT3 de segunda generación, que ya ahí estarían quizartinib y gilteritinib. ¿Ya? Ahí tienen un esquema de las sensibilidades. No todos son efectivos contra las mutaciones ITD y TKD. Los de segunda generación en general son mucho más efectivos sobre la mutación FLT3 ITD. Vamos a hacer un pequeño y rápido repaso de lo que es el uso en pacientes candidatos a quimioterapia intensiva en primera línea de FLT3 mutado. Tenemos todos en la mente el ensayo Ratify, que se publicó el año 2017 en el New England Journal Medicine y que dio pie al uso de midostaurina en pacientes con LMA, FLT3, ITD y TKD mutado hasta los 60 años. Una de las críticas de este ensayo es que la población era hasta los 60 años. ¿Ya? Pero este ensayo ha dado pie a que se hagan otras
aproximaciones, como por ejemplo el AMLSG 16 del grupo alemán, para pacientes que son considerados añosos, hasta sobre los 60 años, y también evidencia del mundo real que ha aportado datos en pacientes sobre 60 años. Pero lo que tenemos es que el midostaurina, y lo sabemos todo, es un fármaco que está aprobado en primera línea, que es eficaz, que demostró clara beneficio en supervivencia global en los pacientes con NMA, FLT3 mutado, tanto ITD, TKD, yo creo que no tenemos duda de esa información. Y el otro pero de este ensayo clínico es el mantenimiento, que fue una situación abierta al investigador y no fue homogéneo. Este subanálisis del Ratify, que se publicó casi 3 años después del primero, hace hincapié en que todos los grupos se benefician, pero principalmente los grupos de riesgo intermedio o desfavorable. Sabemos que en el grupo de riesgo favorable estaba principalmente dados por la CBF y NPM1. En ese momento NPM1 no tenía que estar conmutado como ahora con FLT3, pero también había un subgrupo que era con FLT3 de bajo ratio y todo eso. Hay un poco sucio el grupo de riesgo favorable. Con respecto al otro fármaco aprobado en primera línea, tenemos el quizartinib, que es el Quantum First, este ensayo que es el ensayo pivotal sobre el uso de quizartinib, es lo mismo contra placebo, quimioterapia intensiva, y además el Quantum First hizo un mantenimiento post-consolidación o post-halo de 3 años, así que ahí fueron bastante pillos al poner más tiempo de mantenimiento, y ustedes pueden ver cómo se separan las curvas de supervivencia global en favor de quizartinib. No hay un head-to-head de quizartinib con midostaurina, pero bueno, esperemos que lo hagan. Y este ensayo, que es un fase 2, que lo nombró Pau, que es sorafenib en pacientes con LMA, un ensayo que tiene este dulce y agraz, porque el objetivo primario de este ensayo era el Event Free Survival, que la alcanzó. Acá son pacientes que son LMA, FLT3 o no mutados, o sea, en el fondo un paquete de pacientes con LMA, y en este subgrupo de pacientes los FLT3 y TD mutados eran el 17% y los nucleofosmina 32%. ¿Se alcanzó el objetivo primario en el SORA-ML? Sí, pero la supervivencia global no fue alcanzada. No hay beneficio en ninguno de los grupos, subanálisis, qué sé yo, en beneficio con el uso de sorafenib en primera línea versus placebo, quimioterapia intensiva. E incluso en 2021 se publicó el seguimiento a largo plazo de esta serie de pacientes y la supervivencia global a 5 años tampoco se vio impactada. Por lo tanto, yo creo que ese es el punto que ha hecho que sorafenib no está aprobado en primera línea. Ahora, ¿qué pasa en los pacientes con LMA mutado, recaído, refractario? Tenemos el ensayo Admiral, que es el de gilteritinib en rescate en monoterapia, y aquí se ve claramente el beneficio de gilteritinib en estos pacientes. Hay que recordar que es un ensayo en monoterapia para los pacientes en recaída refractaria FLT3 mutado. Esto le llevó a la aprobación de gilteritinib para uso como monoterapia en este subgrupo de pacientes. Y tenemos también el Quantum R, que es la contraparte con quizartinib en este grupo de pacientes, donde también se observan beneficios de la supervivencia global, y que también este ensayo pivotal llevó a la aprobación de quizartinib en este subgrupo de pacientes. Tenemos 2. Entonces, fármacos aprobados en este escenario. ¿Qué pasa con la LMA FLT3 mutado y el mantenimiento? Que yo creo que es el gran como nebulosa que podemos tener para definir qué hacer. Eso pensamos en algún momento que el SORMAIN, que es el ensayo de sorafenib en mantenimiento, nos lo iba a dar y tampoco lo dio. Este también es un ensayo, un fase 2 que se creó, el Event Free Survival, eran 24 meses de mantenimiento aquí, se alcanzó, pero la supervivencia global no. Entonces, sorafenib no está aprobado tampoco en mantenimiento. Esa es una cosa importante, porque en la realidad nosotros, y veo que Rafa Benavente mueve la cabeza, tenemos un problema porque algunos pacientes nuestros se trasplantan en centros privados. Y después ese centro trasplantador, son centros de pacientes del sistema público que se trasplantan en el privado, se compra el servicio, les dejan de mantenimiento el sorafenib, que no tiene aprobación para ese uso en Chile, está aprobado para cánceres renales, y que no tenemos la evidencia
que puede ser muy objetiva en el fase 2, pero nos falta el siguiente paso. Entonces nos genera ciertos conflictos a la hora de cuando vuelven esos pacientes a nuestros centros propios y qué hacemos con el mantenimiento. Como el SORMEI no nos contestó la pregunta, el morfo es el que sigue. El morfo es el uso de gilteritinib en mantenimiento. Este es un ensayo clínico que tampoco alcanzó un beneficio global en su objetivo primario, pero cuando se hicieron las diferencias, que pasó lo mismo con el SORMEI, sobre aquellos pacientes que iban con enfermedad residual medible positiva por FLT3, que era PCR-NGS, o sea, no es enfermedad medible por citometría de flujo, estamos hablando de una técnica que combina PCR con NGS. Esos pacientes que iban con enfermedad residual medible positiva o que la positivizaban post-trasplante son los que efectivamente se benefician del mantenimiento con, en este caso, gilteritinib y también en su momento con el sorafenib. Vamos ahora a lo que ya nos contó Pau, que era lo de los pacientes con LMA globales, wild type, para FLT3. Y aquí viene el ensayo Kiwi, que es un fase 2, donde se ingresaron, del grupo español PETEMA, se ingresaron estos pacientes con LMA FLT3 wild type, y se demostró en el uso de quizartinib más quimioterapia estándar versus placebo con quimioterapia estándar, el beneficio en este subgrupo de pacientes, lo que ha dado pie al fase 3, entiendo yo, que es el Quantum wild type, que Pau está coordinando, ¿o no? Sí, sí, claro, sí. Así que ahí vamos a tener lo que es la evolución natural de los ensayos clínicos que nos explicaba recién Pau, que es un fase 2, demuestro mi población donde quiero demostrarlo, la selecciono y sigo el fase 3, que sería el Quantum Wild Type. Comentarios finales en la velocidad de la luz. Bueno, tenemos muchísimas opciones ahora. Cuando yo preparo esta charla, que no es la primera vez que la preparo, me da como una satisfacción de acordarme hace 15 años atrás cuando preparábamos las charlas para leucemia mieloide crónica. No teníamos nada, llega el imatinib, pasamos del imatinib al nilodasa, vamos probándolos en escenarios de recaída refractario, después pasan a primera línea. Parece un poco mágico tener eso en leucemia mieloblástica aguda. Tenemos cosas que no hemos encontrado la respuesta, pero tenemos 3 fármacos que se van a estar probando. Algunos de ellos han sido fracasos, como por ejemplo el ensayo LACE-WING, que se probó gilteritinib con azacitidina versus azasola en los pacientes ANFIT en primera línea, no resultó. Este ensayo y error nos va a permitir llegar en algún momento a tener múltiples posibilidades de tratamiento para nuestros pacientes, no solo con FLT3 y TD mutado, sino que como vimos en el Kiwi y esperamos ver en el Quantum Wild Type, también para aquellos que no tengan mutado, porque como todos sabemos la LMA es una enfermedad heterogénea que tiene múltiples vías donde los inhibidores de tirosinquinasa pueden resultar. Y ojo, que los pacientes con LMA FLT3 mutado, cuando recaen, no todos recaen con el FLT3, el FLT3 va cambiando, así que hay que volverlo a monitorizar para ofrecerle al paciente lo que le corresponde en ese momento. Y los pacientes con LMA no mutados al diagnóstico, cuando recaen, un 30% puede adquirir la mutación de FLT3, así que hay que volver a testear. Tenemos que evolucionar, así que el llamado es a eso. Gracias. Gracias, Mónica. Cumpliste a cabalidad la misión. Una preguntita, 1 minuto, y después seguimos con la próxima sesión. Nada, quedó clarísimo, los mareé. Quedó clarísimo. Le dije, Pau, voy a hablar como chilena. Bueno, gracias Mónica y gracias Virginia también por acompañarnos hoy día, y entonces damos paso al próximo bloque, que es el simposio plenario, así que llamamos a la doctora Nidia Zapata a moderarlo. Gracias.